general de UTGRA. Y hoy, para cerrar esta semana, aquí en los estudios, queremos agradecer en principio la gentileza que tiene con nosotros el doctor Gabriel Díaz, que es abogado precisamente de Silvina Nieva, la única imputada que tiene, aún a pesar del tiempo transcurrido, esta causa. Doctor Díaz, ¿cómo le va? Buen día, un placer saludarlo en nuestros estudios. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día a la audiencia también. Por favor. Bueno, a ver, le hago la misma pregunta que charlamos recién antes de entrar al aire. ¿Cómo está la señora Nieva? ¿Cómo se encuentra? Y sigue muy preocupada por su situación, mucha incertidumbre, muy triste. Ella jamás se imaginó pasar por algo así. Hasta el día de hoy está un poco incrédula de lo que le está tocando pasar. Por supuesto, un primer día, yo anteriormente lo había expresado, ella se encontraba un día en su casa, le comentan que su jefe había fallecido, le dicen si podía prestar una declaración testimonial, lo que ella accede, luego queda demorada, arrestada, detenida, imputada y ella hasta el día de hoy no está incrédula con esto y por supuesto con una angustia tremenda de lo que ella y también nosotros consideramos una acusación sumamente injusta, por supuesto. Para usted entonces, como profesional, como abogado, no hay elementos directos, permanentes, constantes y de peso para mantener esa figura de imputación de la señora Silvina Nieva. Exactamente, nosotros desde el primer día, desde el día de la indagatoria, que nosotros tuvimos nuestro primer contacto, aunque sea fugaz, con el expediente, dijimos y sostuvimos de que no había elementos, ni siquiera en ese momento. Y le diría que probatoriamente, en cuanto a los informes de los elementos de prueba del plexo probatorio, estamos en la misma situación, porque casualmente están los mismos elementos hasta el día, hasta esta hora, en la misma situación. Nosotros en aquel momento habíamos dicho no hay elementos suficientes, ni tampoco ningún tipo de elemento que vincule directa ni indirectamente a mi clienta con el lugar del hecho, con el crimen, o algo que haga suponer en este sentido. Se han arrojado indicios, según el Ministerio Público Fiscal, con lo que ellos han sostenido en ese momento la imputación, algo que nosotros, por supuesto, en nuestro criterio estábamos en total desacuerdo y no nos parecía procedente, pero bueno, nos ha tocado en ese momento que hemos asistido a la asistencia técnica de la señora Nieva, nos ha sorprendido muchísimo la imputación, pero bueno, en ese momento decidimos empezar a ver, porque era una causa muy compleja, entendíamos que iba a tener muchísimas aristas de investigación, por lo cual nos llamamos a la prudencia y nos urgía acceder al expediente en ese momento, por supuesto. Tengo el no. ¿Por qué sí? ¿Por qué esos indicios que no son compartidos, ni coincide usted obviamente con esos indicios de la justicia, pero por qué sí? ¿Qué la vincula a la señora Nieva con el asesinato del ministro? En primer término, para tener en cuenta los indicios que el Ministerio Público Fiscal en primer término se había sustentado en acusarla e imputarla a la señora Nieva, los proporcionó la misma señora Nieva, de manera voluntaria. En primer lugar, por supuesto, lo he escuchado al Ministerio Público Fiscal que ha dicho, hay un testimonio en primera instancia que está extirpado de la investigación porque nadie puede, en principio, declarar contra sí mismo y demás. Ok, ella proporcionó de manera voluntaria su teléfono con el patrón de desbloqueo. Ella proporcionó testimonio una declaración testimonial también de manera voluntaria. Ha entregado la llave que ella tenía en su poder a la familia. Luego, una vez imputada, ha prestado declaración en la sede indagatoria, luego ha ampliado la misma y luego hemos puesto al núcleo familiar para dilucidar cualquier tipo de duda. En este sentido, los indicios que tenía en ese momento la justicia eran las últimas comunicaciones, una relación de confianza que había entre mi defendida y el señor Rojas, y lo que los hacía suponer de que se había dado de determinada manera el hecho. Algo que nosotros decíamos, pero ni siquiera la comunicación hace referencia en ningún término ni ningún tipo a lo que había pasado. Claro, porque hay cuestiones lógicas, digamos. A ver, si me preguntan y me llaman a mí, no lo llamé, no lo conocía, no tuve contacto con él. Ahora, si la llamaron a la señora Nieva es porque lo conocía, lógicamente, porque tuvo comunicación a partir de ese conocimiento. Pero, ¿qué grado de vinculación en realidad con las últimas horas y con el hecho en sí tiene? Ninguno. Ninguno. Fue una comunicación de decir, si necesitaba algo que le ayuden a las tareas domésticas, y ahí nunca se concretó, quedó en suspensión, cualquier cosa me avisa. Ni siquiera una vinculación de decir, si alguien quiere articular, por así decirlo, un ataque, una emboscada o lo que sea, que haga suponer algo así, o una comunicación con alguien más que haga decir, no hay absolutamente nada. Con algún tercero, con algún extraño, con algún desconocido, no hay nada de eso. No, entonces nosotros desde el primer momento dijimos, habría esta cámara que había visualizado a una mujer a esa hora,
nosotros siempre amparándonos en lo que la señora Nieva nos había dicho desde el comienzo, casi desde la desesperación. Yo no, por favor, jamás podría hacer algo así yo. Y se veía nosotros bajo la situación de estrés en la que la señora se encontraba en aquel momento. Dijimos, bueno, decidimos que declare, porque tenía un testimonio sólido, que sea a su defensa material, por supuesto. Ella ha declarado en su momento, ha dado mayores especificaciones sobre esta comunicación, sobre lo que a ella le correspondía. Luego, con el correr del tiempo, nos pusimos la tarea y le dije, bueno, vamos a dar mayores precisiones de qué hizo usted ese día. Hagamos la tarea esta de recordar, a ver, seamos en sentido común, indica que nosotros, a ver, el producto que comiste antes de ayer, no te acordás. Entonces, empezar a tratar de acordarnos qué hizo ese día, todo ese día, el día anterior y el día posterior. Lo ha hecho y bueno, y hemos decidido que ella amplíe su declaración a los efectos de su defensa. ¿Cree que hizo un chivo expiatorio la señora Nieva en algún momento, que se pretende ocultar otra cosa y desviar el foco de la atención, incluso no solo mediática, sino de la propia investigación, doctor? Nosotros consideramos de que ella, asentó su inocencia, sí, casualmente que ella en su momento nos parece sumamente extraño que su tremenda imputación esté sustentada en elementos de prueba, entre comillas, tan poco sustentable. Y ella sigue imputada por elementos de prueba que todavía no se han producido. Hasta el día de hoy, la optimización de la cámara no ha llegado, porque la cámara no es una imagen nítida, como así también las pruebas biológicas, que en teoría que es el ADN, el tema de la... Estamos a la espera. Nosotros desde la defensa, desde un primer momento nos hemos mostrado prudentes, cautelosos y respetuosos del proceso y de la investigación. Era muy fácil caer en la chicana, como se dice en la jerga jurídica, en la chicana en el procedimiento. Nosotros hemos decidido asentarnos, por supuesto, en la defensa de la señora Nieva y proceder con todos los pasos procesales que hagan a la defensa material de la señora Nieva. La señora Nieva, por así decirlo, se ha brindado absolutamente todo de manera voluntaria desde el comienzo en el teléfono celular. A ver, es casi un ADN nuestro. Creo que lo había dicho anteriormente algún preopinante. Tenés todo, aparte de las comunicaciones, por dónde navegaste, a qué hora lo hiciste, cuándo, si sacaste una foto te tira la ubicación de la foto, por dónde anduviste, la ruta, te tira absolutamente todo. Entonces nosotros, ya dado a la extensión de tiempo en lo que respecta a la imputada, por supuesto, nos sigue llamando la atención de que siga imputada, no habiendo ningún tipo de... Ahora, indicio. pero ¿saben ustedes si se examinó exhaustivamente ese dato, por ejemplo, o esos datos del teléfono celular de la señora Nieva? ¿O les genera sospecha a ustedes que no se haya examinado exhaustivamente todos estos elementos documentales? Los dispositivos celulares, recordemos que habían sido remitidos a Gendarmería Nacional para casualmente un estudio exhaustivo de todos los elementos, y se ha hecho una especie de compendio de las cuestiones relevantes de cada uno de los dispositivos a la investigación. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, nosotros casualmente no consideramos que hemos cometido una imprudencia para nada en hacerla declarar o que amplíe su declaración la señora Nieva. Algunos me preguntaban, pero ¿por qué declaró antes de que esté la cámara? Porque acá, en lo que corresponde a esta línea investigativa, hay una sola verdad. Es que ella ni siquiera estuvo, ni tampoco tuvo ningún tipo de vinculación en ningún sentido. Entonces, no se presta para ningún tipo de especulación. Para nada. Bien. Víctor. Doctor, ¿cómo calificaría la investigación que se viene realizando desde la Fiscalía? Desde un principio, por supuesto, defectuosa. Hay muchas improlijidades en lo que respecta al comienzo, a la etapa preliminar de la instrucción. Nosotros hemos advertido muchas vicisitudes con respecto a este sentido. Y sobre todo, como decíamos recién, y sin ánimo de ser reiterativo, en la falta de criterio de la valoración de los elementos de prueba que imputan a la señora Nieva. Nosotros desde el primer día nos pareció sumamente extraño, y por ahí puedes coincidir o no coincidir. A ver, al Ministerio Público Fiscal vos le podés solicitar objetividad, no imparcialidad, porque la tarea del fiscal es acusar, pero sí objetividad en la valoración de la prueba y en la investigación. Nosotros en ese momento estamos diciendo lo mismo que ahora, ¿no? Y casualmente porque estamos parados en el mismo lugar casi. Y esto es lo que a nosotros por ahí, a la señora Nieva, la llenaba de incertidumbre. Decía, doctor, yo por un lado estoy tranquila, porque por supuesto yo no fui, pero por el otro lado, bueno, no fui y mire dónde estoy.
Entonces, esta incertidumbre, bueno, avanza todos los días. Nosotros estamos pendientes de que se pueda producir los últimos elementos que a nuestro criterio son determinantes para, bueno, luego seguir con los pasos procesales que se siguen. ¿Y esta investigación defectuosa en un primer momento se fue enderezando con el correr de los días, con el cambio de manos de la Fiscalía? Se ha ido ampliando y fortaleciendo por ahí otras líneas de investigación que al comienzo, por supuesto, no se habían hecho. A ver, el Ministerio Público Fiscal en aquel momento sustentaba su pretensión, por así decirlo, de acusar en una prueba que no se había producido. O sea, hablemos de esto. ¿Entienden? Era sumamente entre el estado de convicción de sospecha. Es decir, podría ser, no era tan indicativo. Había otras cuestiones que podrían haber llamado mucho más la atención que incluso que me asistía. ¿Cómo cuáles? Otras líneas de investigación que en ese momento quizá había otro dice, che, mira, no puede ser que esta persona haya dicho esto, che, no, ¿me entienden? Entonces, sería imprudente de mi parte porque sigue la investigación y no vamos a entrar en detalle de los mismos, pero a los efectos por ahí de nosotros ejercer la defensa material de la señora Nieva, advertíamos estas cosas y nos llegaba información 24/7 de todo tipo, desde rumores hasta... Nosotros decidimos ser cautelosos, prolijos, respetuosos de la investigación y del proceso. Nos asentamos netamente en la cuestión defensiva de la señora Nieva y estamos en la misma. La buena fe de la señora Nieva y esta defensa siempre estuvo y va a estar respetuosamente en la investigación. Usted dijo que Nieva declaró en 2 oportunidades, una para brindar algunos detalles, después cuando fue citada y después queda detenida en ese momento. ¿Hubo algunas contradicciones porque eso se dejó entrever o trascendió de las propias fuentes de tribunales, ¿no? ¿Hubo contradicciones de eso? No, he escuchado desde el Ministerio Público Fiscal que decían, se contradijo porque ella decía que hacía mucho que no iba a la casa, pero tenía la llave. Sí. ¿Y cuál es la contradicción? Sí, tenía la llave. Ella es encargada de la limpieza de Udgra. Ella tenía una llave de la casa del señor Rojas porque anteriormente, hace un tiempo, ella prestaba algún tipo de servicio de limpieza en la casa del señor Rojas. Uh-huh. ¿No veo la contradicción? Entonces estamos diciendo, sí, tenía la llave porque ella lo tenía, después la proporcionó ella, la familia también de manera voluntaria. No es que fuera un producto de una investigación exhaustiva que empezaron a buscar y que ella escondió, para nada, siempre se mostró absolutamente transparente. Entonces, no hay tal contradicción. ¿Ella sabe con esta relación que tenía con Rojas, sabe que otra persona tenía llaves de la casa? No, desconozco. De la casa, bueno, supongo que el hijo, bueno, por supuesto que él había manifestado que él iba a la casa a darle de comer a los perros y demás, bueno, supongo que él tenía llave, pero no desconozco a otra persona. También de la Fiscalía en un primer momento se decía que había una relación más allá de un patrón con su empleada. ¿Hubo una relación de pareja entre ellos? Nosotros siempre hemos manifestado que la relación era de confianza en el ámbito de derecho laboral. Del ámbito laboral. En virtud de esto, lo que la Fiscalía pretende agravar lo tiene que probar muy bien. Y hasta el momento nosotros, por supuesto, hay una cuestión que nosotros veíamos una tendencia a que se centraba en el agravante, cuando ni siquiera se puede probar que la señora estuvo ahí, ni tuvo ningún tipo de vinculación. Uh-huh. La cuestión del móvil recién se dirime en las cuestiones posteriores de la investigación generalmente, pero ante este sentido, nosotros hemos tenido que tener una relación laboral de confianza, y si el Ministerio Público Fiscal decidió imputar este agravante, por supuesto deberá, a través de la investigación, encauzarlo bien con los elementos probadores. Le pido solamente un segundo, doctor, que nos aguarde a partir de su gentileza de estar con nosotros aquí en el estudio. Voy a ir rápidamente, la información en Valle Viejo es constante y permanente. Voy a ir en contacto con el móvil exteriores. Carlos Carrizo Codigoni, contanos qué está pasando. Carlos, te escuchamos. Gracias, estamos en la Chacarita, donde se produjo un siniestro vial. Es una colisión entre un automóvil Volkswagen Up de color blanco, 3 puertas, y un Fiat Cronos Remis. Esto ha ocurrido en Avenida Presidente Castillo y Carlos de la Vega. Como pueden ver ustedes, está trabajando personal policial junto a quienes están vinculados al auto de alquiler, al auto gris, que es el auto de Fiat Cronos, que cruzó desde el lado de la estación de servicio para el lado de la Avenida Presidente Castillo, mientras venía circulando justamente en sentido hacia el centro con su Volkswagen Up, Germán Bormann. Y nos encontramos, Germán, con que, ¿cómo fue? ¿Vos venías circulando bien? Yo arranqué el semáforo acá, venía
En la Plaza de la Chacarita. Sí, en la Plaza de la Chacarita venía a la velocidad, viste, del Onda Verde y en esta esquina que siempre pasan que algún cruz y no hay semáforo, no hay nada y es un peligro esta esquina. Y yo he visto gente que ha doblado o se ha cruzado de Sí, es un nodo muy difícil de transitar. De esta calle en contramarcha, o sea, delante mío iba al costado mío, iba un camión y pasó el camión y se largó el taxi y no llegué a frenar. ¿Venía solo, acompañado? No, venía solo, gracias a Dios. ¿Saltaron los airbags? Exactamente. Sí. ¿Estás golpeado, lastimado? Vino el SAME media hora después y me revisaron todo. Estoy bien, por lo menos ahora. Daños materiales y el perjuicio. Sí. Tenía toda la mañana cargada de cosas para hacer y bueno, ahora me ven acá. ¿Qué dijo el conductor del taxi, del remis? Que no me vio porque esperó que pase el camión y se mandó. Gracias, disculpa la molestia. Bien, entonces ahí estábamos con el testimonio directo de uno de los afectados en esta colisión que se produjo, reitero, en la zona de la Chacarita, Avenida Presidente Castillo al 2400, cerquita de la escuela, en la esquina de la estación de servicio. La calle es Carlos de la Vega. Ahí estamos entonces, con la información del móvil de lo que estaba ocurriendo allí en la zona de la Chacarita. ¿Alguna recomendación para el tránsito en este momento, en ese lugar, Carlos? Respeten los conos, las velocidades máximas, conduzcan con precaución, con los ojos abiertos, los sentidos atentos para poder hacer. Y ahí están viendo como un auto blanco se detuvo sobre la senda, que es para las bicicletas, para después cruzar y tratar de ingresar a la estación de servicio. Acá estuvo prometido, han puesto. Sí, las columnas del semáforo, exacto. ¿Dónde está el semáforo? Es muy peligroso. Un nudo complicado. Muy peligroso. El ingreso a la estación de servicio, el cruce para los barrios. Pero bueno, ahí estamos. Esta es una de las tantas consecuencias que hay a partir de que no se hacen las cosas cuando se deben hacer. Gracias, señor, muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, retomamos, mil disculpas, doctor, retomamos el diálogo entonces con el doctor Gabriel Díaz, que está aquí en los estudios de Radio Valle Viejo. En alusión, y para ir retomando la charla, en alusión a lo que le comentaba o le preguntaba a Víctor en torno a las primeras fases de la instrucción de la causa a cargo del primer fiscal, ¿en qué grado y o porcentaje perjudicaron ese tipo de irregularidades a su defendida, los intereses de su defendida, doctor? Y por supuesto que la vinculación puede ser un poco abstracta al comienzo, casualmente porque ninguna deposiciona a mi defendida en el lugar del hecho. O sea, si las vicisitudes estuvieron en el lugar de la escena del crimen, en principio, y ni siquiera no hay ningún tipo de vinculación y ningún tipo de indicio que mi defendida haya estado en el lugar, en principio, por supuesto, yo le diría el 100%, porque usted dice, bueno, ¿pero qué relación hay? Por eso digo que es un tanto abstracta en cuanto a la vinculación directa de la vicisitud con respecto a la escena del crimen, que existió. Esta imprudencia por parte de las fuerzas policiales, según consta en el expediente, de permitir limpiar el lugar del hecho, algo que por ahí el derecho penal está dotado de mucho sentido común. Si a alguien de nosotros nos llega a pasar esto de que encontremos un familiar fallecido y demás, ya hayan hecho todas las pericias, no vamos a dejar ahí la sangre y lo demás que nos dé más dolor aún. Sí. Entonces, si ya se ha permitido esto y no se ha dejado una custodia después del lugar del hecho y 2 días después se hace la prueba con luminol, entonces nosotros nos hemos amparado, por supuesto. ¿Se dice, hay algún indicio de que mi defendida, la señora Nieve, haya estado en el lugar? Ninguno, hasta ahora ninguno. Y por supuesto nosotros presumimos que no va a haber, porque nuestra verdad y de la señora Nieve es esa. Entonces buscamos objetividad en este sentido también. Doctor, de no haber sido por un error procedimental de la falta de una firma, su defendida todavía estaría detenida. Nosotros en la audiencia de control de detención, lo que se hace básicamente en esta instancia es decir por qué, primero, la defendida de uno tendría que estar en libertad y el Ministerio Público Fiscal hace lo propio, diciendo por qué sostiene la acusación y por qué tendría que estar privada de libertad.
Que básicamente es que no existiría riesgo procesal, ni peligro en la investigación, ni una conducta del imputado de eludir a la justicia. Nosotros hemos acreditado, por supuesto, constante esto. El juez de control de garantías ha actuado de oficio al advertir esta situación. Por eso era nuestra urgencia desde el comienzo de contar. Hemos tenido acceso al expediente. Nosotros no digo que no hemos tenido acceso al expediente. Yo en el momento de la indagatoria lo tuve sobre el escritorio, 2 cuerpos del expediente mientras declaraba mi asistida. A todo esto yo me he focalizado en los elementos de prueba que versaban en la acusación. Luego lo he tenido un día antes de la audiencia de control de detención, en razón de 45 minutos, aproximadamente a las 8:30 de la noche, en sede de fiscalía. Y luego también una razón de 1 hora o 40 minutos antes de la audiencia de control de detención. Por eso éramos la exigencia de que nos dejen tener acceso al expediente, que nos remitan copias. En ese momento creo que todavía estaba siguiendo el secreto sumario. Pero casualmente para advertir este tipo de vicisitudes. Era todo el tiempo. Un expediente está hecho de diligenciamientos judiciales a todo el tiempo, directivas del Ministerio Público Fiscal y demás. Es un volumen bastante considerable. Y muy probablemente, respondiendo a tu pregunta, si no hubiera, o si el juez de control de garantías no hubiera tenido este criterio, o por ahí quizás se hubieran parado en lo que nosotros habíamos expuesto en la audiencia de control, por supuesto. Pero bueno, en este sentido, es loable preguntarse qué hubiera pasado. Doctor, en pos de seguir cuidando y velando por los intereses de su defendida, los familiares del señor Rojas, en más de una oportunidad, el otro día, sin ir más lejos, uno de sus hijos sentado aquí en este estudio, mencionaba esto de la demanda hacia el gobierno de la provincia, hacia la propia ministra de Seguridad, que en algún momento habían dado a entender y había trascendido la posibilidad de la convocatoria a otros organismos nacionales, incluso dentro del ámbito de la misma justicia, para mayores posibilidades de peritajes científicos y demás. Más allá de lo de Gendarmería, ¿usted coincide con esta línea? ¿Jugaría un rol a favor, en todo caso, velando por los intereses de su defendida, esa posibilidad, llamémosle técnica, profesional, del arribo de gente de la nación que pudiera generar algún otro tipo de expectativa en su defendida o en usted, doctor? Por supuesto, porque si es en busca de la verdad real, si son recursos que se destinan en busca de la verdad real de lo que ha ocurrido y damos con el verdadero o los verdaderos asesinos del señor Rojas, por supuesto que sí. Nosotros en este sentido, y estamos de acuerdo, nos llama poderosamente la atención el silencio de algunas partes o estamentos del Estado o de personas que tendrían un cierto grado de responsabilidad, incluso empatía. Nos alejemos un poco de la cuestión institucional. Era alguien del equipo, círculo íntimo del gobernador. Esto es lo que nos llama poderosamente la atención a nosotros también. En alguna nota lo he dicho que también como ciudadanos no hemos tomado magnitud de lo que nos ha ocurrido como catamarqueños. Nos han matado a un ministro en ejercicio. Entonces, y que te da lugar como ciudadano a una incertidumbre. Por 2 lados. Por un lado, si mi papá o un familiar es víctima, y por otro lado, y si yo soy inocente y me como lo que le está pasando a la señora Nieva, entonces genera una incertidumbre y un grado de, por supuesto, conmoción en cierta medida, lo que está pasando. A nosotros también nos llama poderosamente la atención el silencio y la pasividad de algunos agentes que deberían haber puesto todos los recursos a disposición de la investigación. Nieva prestaba servicio de limpieza en la Casa de Rojas, pero también en el sindicato, en UTGRA. ¿Cuál fue la actitud del nuevo secretario general, de la nueva conducción del sindicato para con ella? La señora Nieva, luego de recuperar su libertad, ella me ha consultado si era loable o era pertinente que ella vuelva a prestar servicios, que vuelva a trabajar. A lo que yo dije que sí, por supuesto. Todos gozamos el principio de inocencia, aparte de que por supuesto ella es inocente. Y bueno, hemos visto que sí, que pueda volver a trabajar. Desde ese punto no ha tenido ningún tipo de contra u hostilidad ni nada por el estilo. Sigue trabajando con las funciones que siempre le han correspondido, y no encontramos ningún tipo de motivo para que no lo haga. ¿Ha tenido algún tipo de impacto social siempre en esta lectura? Ha tenido, porque cuando se mediatizan, se empiezan a conocer nombres, imágenes, ¿ha tenido algún tipo de impacto social más allá de esa normalidad en el regreso, el retorno a su circunstancia laboral, doctor? Nosotros hemos cuidado en todo este tiempo no vulnerar la imagen de la señora Nieva. Por ahí dice, que hable. Sí, créanme que quiere hablar
con respecto a lo que hace su defensa, por supuesto. Pero por otro lado, ella tiene mucha vergüenza. O sea, ¿te imaginas? Me dice, yo por lo menos... Como una ciudadana libre, pero imputada, ¿tendría la posibilidad de, si así lo decidiera, prestar una declaración mediática a la señora Nieva? Sí. Siempre y cuando no entorpezca las líneas de investigación y el proceso. Me resulta muy particular porque ella formalmente está acusada de haber matado a Juan Carlos Rojas, secretario general de UTGRA, y ella continúa trabajando en UTGRA. ¿Cómo es el trato que ella recibe de la gente que trabaja allí? Porque me parece que no debe ser una situación fácil ni para ella, ni tampoco para los empleados del lugar. Yo tengo una percepción, creo que la mayoría de la sociedad la tiene, la defensa la tiene, y que creo que el Ministerio Público Fiscal hasta el momento no, de que la señora Silvina Nieva es inocente. Entonces, no hay un clima de hostilidad, por lo menos lo que me ha expresado mi defendida, en lo que es su lugar de trabajo, es una cuestión normal. Ella va a trabajar, a cumplir con las funciones de siempre. No ha tenido ningún tipo de problema en este sentido ella, con respecto a la abuela. Me parece a mí es todo un dato, ¿no? Porque que no reciba ningún tipo de hostigamiento, de alguna palabra fuera del lugar de los empleados, para que con alguien que está sociales a veces. Para alguien que está acusada de haber matado a quien era el jefe de todos en ese momento. Me parece que es todo un indicio de qué es lo que piensa no solamente la sociedad, sino también la gente que trabaja allí en el sindicato. Sí, casualmente por eso hacía reseña de esto. Hay esta sensación basada básicamente, a ver, la sociedad, las personas ya no se comen cualquier sapo, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos acceso a información todo el tiempo, y también el criterio de la gente está a la vista. Hay cuestiones que no se dicen pero se piensan, o nadie se anima a decirlas. Uno por ahí, por una cuestión de prudencia y por respeto al proceso, y por supuesto que la investigación sigue en curso, seguimos nosotros expectantes y que se pueda dar con la verdad real de esto. Por supuesto, nosotros hasta el momento hemos ejercido todos los actos procesales en lo que hace la defensa material de la señora Silvina Nieva. La señora Silvina Nieva, por así decirlo, se desnudó ante la investigación. No hay nada más para buscar acá, dimos todo, y lo dio de manera voluntaria. A todos los indicios que hoy cuenta el Ministerio Público Fiscal, lo dio de manera voluntaria. ¿Y cuáles son los plazos, doctor? ¿Hasta cuándo? La investigación penal preparatoria, según el Código de Rito, son desde la declaración del imputado de 2 meses. Ya se cumplió ese tiempo. Sí, porque ella fue imputada el 9 o 10 de diciembre, el día que le toman la declaración. O sea que el 9 o 10 de febrero, eso, digamos, termina ese plazo. Sí. Pero bueno, hay ciertas observaciones que ante casos complejos o de difícil investigación, esto depende mucho de la dinámica de la investigación y del caso en sí, por supuesto, se puede extender este tiempo. Entonces nosotros hemos decidido esperar y aguardar los resultados de las pruebas que aún faltan, que son las mismas del principio. Estamos esperando de que empezó el resultado del laboratorio. Claro, el resultado del laboratorio y la optimización de la imagen. Las pericias de gendarmería se esperaban como que iban a ser fundamentales, claves en el proceso. Desde la justicia dijeron no hubo mayores datos relevantes. El doctor Sarkis, sentado aquí, dijo hubo algunas líneas de las que se puede desprender algo interesante dentro de la investigación. ¿Usted pudo ver las pericias, los resultados? ¿Puede opinar para un lado o para el otro? Por supuesto hemos tenido acceso nosotros a las pericias. El doctor Costilla al otro día, en horas de la noche casi, nos ha permitido acceder a esto. Lo hemos estudiado en razón de unas 4 horas más o menos ahí en sede de fiscalía, y la verdad que no arroja ningún dato suficiente. Por ahí hay algunos indicios, no sé si llamados relevantes, pero sí que pueden llegar a marcar algo, no con respecto a necesariamente a mi defendida. O sea, lo que hay con respecto a mi defendida es lo que ya sabemos y lo que siempre dijimos. Entonces, si hubiera algo sumamente determinante, se hubieran tomado medidas, nos hubieran notificado, etcétera. Entonces nosotros siempre nos hemos amparado en la inocencia y no participación de ella, y en las pericias no ha arrojado con respecto a esta línea investigativa, por lo menos, algo relevante que nosotros hayamos accedido. Doctor, una pregunta a nivel personal y profesional. No obstante, Silvina Nieva, por su cercanía con el expediente, con la causa, con la investigación, con las irregularidades, con la mediatización y demás, ¿cree que se va a saber la verdad? Y con los intereses, además, que se mencionan que tiene y que rodea, que usted lo mencionaba recién, que rodea incluso al caso de Juan Carlos Rojas. ¿Cree que se va a saber la verdad, doctor? ¿Por todo este contexto? El deseo es que sí, por supuesto. Por todo, lo digo como abogado de la señora Nieva. Pero profesionalmente, por todo lo que ha ocurrido. Sí.
Cuando digo todo lo que ha ocurrido, las irregularidades de principio, todo lo que hemos estado dialogando, ¿se va a saber la verdad? ¿Se va a saber quién mató al ministro? Mientras más pasa el tiempo, son menos las probabilidades. La investigación sigue, no tiene un norte fijo o una unidireccionalidad de la investigación. Se siguen buscando en varias partes, eso indica que no hay nada o un hilo conductor hasta el momento, o al menos que nosotros sepamos. Yo por un lado, las probabilidades a medida que va pasando el tiempo en un homicidio de estas características, si hubiera sido mi defendida de la mecánica en la forma de que fue ejecutado el señor Rojas, como consta en el expediente, por así decirlo de manera vulgar, salta ahí nomás. A las 2 horas se dan cuenta que es ella, por la cantidad de huellas y pistas que deja. A ver, la señora Nieva no tiene ningún tipo de aptitud de sicariato ni nada por el estilo. Acá fue un golpe con un elemento contuso sin filo, y cómo entraron, cómo salieron, qué pasó. O sea, acá hay toda una complejidad dentro de esto que lleva a pensar que mientras más pasa el tiempo y no hay un norte, por así decirlo, las probabilidades, por supuesto, van desde mi deseo personal y profesional, por supuesto, deseo que se sepa la verdad real de esto y que se busque al culpable, a los verdaderos culpables. Pero bueno, estamos en la misma incertidumbre. Creo que la tenemos todo, ¿no? A la incertidumbre. Doctor Gabriel Díaz, gracias por la visita, ha sido muy amable. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, articulábamos algunas preguntas, interrogantes que nos hemos planteado a lo largo de esta semana, tanto con el hijo de Juan Carlos Rojas, Fernando, que estuvo aquí con nosotros, la posterior comunicación con el doctor Vega, y demás que hemos obtenido a lo largo de esta semana, y finalizamos con la palabra del doctor Gabriel Díaz, quien vela por los intereses de la señora Silvina Nieva. En las 11 de la mañana se vendrán las noticias en Valle Viejo. En un ratito regresamos, vamos.